¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Iniciamos el bloque número 4. Previenes accidentes y aplicas medidas básicas de primeros auxilios. Iniciamos esta presentación, que es muy importante esto por los accidentes. Todos los accidentes pueden ser prevenidos. Bueno, la mayoría de ellos pueden ser prevenidos. La Real Academia de la Lengua Española define el término accidente como suceso eventual o acción que espontáneamente resulta dañina para las personas o las cosas. ¿Sí? Entonces, su definición se desprende de los accidentes que son sucesos que sin querer pueden llegar a lesionar a alguien o pueden deteriorar la condición de algo. ¿Sí? Como ocurre con otras patologías, por ejemplo los accidentes, ¿sí? Que pueden llegar a prevenirse, como había comentado antes. Entonces, es muy importante que aprendamos a aplicar los primeros auxilios cuando llega a ocurrir un accidente, ¿no? Entonces, lo que pretendo en esta presentación, pues, brindarle aquellas recomendaciones de salud para ya sea prevenir algún tipo de accidente o si ocurre el accidente, pues cómo tratar ese accidente, ¿no? Vamos a verlo nada más así de manera general. Muy bien, los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, pueden ser de diferentes tipos. Los expertos aseguran que 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados. Por eso menciono que no todos, pero la mayoría, 9 de cada 10 accidentes, podemos evitarlos. Y los efectos adversos en todos ellos, ¿no? Que puede llegar a provocar. Fíjense en esta gráfica la mortalidad por accidentes. El 46.9% son accidentes de transporte. Hoy en día los jóvenes, no tengo ahorita las estadísticas, pero se encuentran ahorita en primer lugar, ¿sí? De muertes en jóvenes por accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque básicamente es por el uso de drogas o sobre todo por el uso de el alcohol, ¿no? El abuso del alcohol. Esto llega a que los chicos se les hace muy fácil manejar y pueden llegar a provocar un tipo de accidente. El número dos, eh, todas las causas externas, pero le sigue lo que es el ahogamiento y sumersión accidentales, caídas, envenenamiento accidental por exposición a sustancias nocivas, exposición al humo, fuego y llamas. Accidentes frecuentes y su prevención, según estadísticas de diferentes servicios de urgencias, de hospitales y centros de salud, las caídas, quemaduras e intoxicaciones son los accidentes más frecuentes. ¿Qué es una caída? Una caída se da cuando el cuerpo pierde el equilibrio hasta dar en tierra que la detenga. Algunas circunstancias que la pueden provocar son las siguientes. Hay muchísimos factores, ¿no? Obstáculos en el trayecto, ¿sí? Algo que ha estado tirado, se resbala la persona, se tropieza y puede caer, ¿no? Pisos mojados, ¿sí? Después de trapear, en la cocina, en nuestro hogar, en el trabajo, ¿sí? Tratar de alcanzar objetos subiendo esas sillas que se rompen fácilmente, ¿sí? O se deforman por el peso de la persona. No proteger el piso de la regadera con tapete antideslizante, es muy importante, sobre todo en el adulto mayor, ¿sí? Se puede utilizar algún tipo de sillita especial que va en el baño y esto ayuda pues a que se deslice o que la persona se deslice y que ocasiona un accidente, ¿no? Ha habido muchos casos en los cuales ha habido muertes dentro del baño porque se golpean principalmente lo que es en la región de la nuca. ¿Qué más? No fijar los estantes a las paredes, por lo que pueden caer encima de alguna persona. Y también sobre que son desniveles en el piso en las que las personas pueden tropezar. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de una caída? Una caída te puede provocar lo que es un esguince, te puede provocar una luxación, sí, una fractura. Un esguince, ¿qué es un esguince? ¿Cuál es la diferencia entre un esguince, luxación y fractura? El esguince es una torcedura, ¿sí? Una torcedura que puede ir de varios grados. La torcedura, los esguince puede ser un esguince de cuello, puede ser un esguince de tobillo, ¿sí? Es esguince de una articulación. Las articulaciones están reforzadas por ligamentos, ¿sí?
estos ligamentos se pueden llegar a romper, se pueden llegar a estirar de más o simplemente llegarse a estirar, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da el grado al esguince. Puede ser esguince grado 1, esguince grado 2, grado 3. Ya cuando se rompe, ya estamos hablando de un esguince grado 3, un esguince grado 4, ¿no? Entonces se rompe lo que es el ligamento. Entonces, esguince es la separación momentánea de las superficies articulares por lesión o ruptura de los ligamentos que refuerzan la unión entre dos huesos. ¿Cómo se manifiesta un esguince? Por dolor. Hay muchísimo dolor, hay deformidad de la articulación, hay inflamación, ¿sí? Hay incapacidad funcional. ¿Qué hay que hacer ahí? Solamente es de aplicar hielo, aplicar mucho hielo, algún analgésico para que ayude a desinflamar y acudir al doctor para tomar una radiografía para descartar una fractura o para valorar lo que es eh, el grado de esguince, ¿no? Si es grado 1, grado 2, etcétera. Muy bien, luxación. ¿Qué es una luxación? Eh, También le conocen como dislocación. Es cuando se le dice que se le zafó el hueso, ¿no? El hueso se sale de su articulación, ¿sí? Entonces está fuera de la cavidad articular y tiene las mismas manifestaciones clínicas que un esguince, ¿sí? Hay una deformidad, es más evidente lo que es una luxación que un esguince, ¿sí? La luxación luego se nota que está fuera de su lugar ese hueso, ¿no? Entonces hay que acudir con su médico, el que sepa acomodar el hueso lo acomoda, pero siempre hay que acudir con el médico. Fractura, ¿qué es una fractura? Es la pérdida de continuidad del tejido, es decir, pues se rompe, ¿no? Hay varios tipos de fracturas, puede ser total o puede ser parcial. Que causa daño colateral en los tejidos blandos. Es muy importante eso, ¿no? Una fractura puede llegar a lesionar un nervio, por eso hay que evaluar si el paciente siente, ¿sí? O se siente calambritos, o se siente una sensación de hormigueo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede llegar a lesionar un nervio o un vaso sanguíneo y provocar una hemorragia. Entonces hay que ir con el médico, ¿no? Para que le tomen su radiografía correspondiente y su tratamiento que, que se le debe de dar. Aquí tenemos algunas imágenes. Este es un esguince, ¿sí? Esto es un esguince de grado 1, ¿sí? Hay equimosis, el moretón, hay deformidad de la articulación, ¿sí? Acá abajo, en la parte de abajo, vemos que hay una evidencia, hay una evidente dislocación o luxación del hueso, ¿sí? Y en la parte superior, pues vemos la radiografía con la fractura, ¿no? La fractura, en este caso, es una fractura oblicua del tercio distal de lo que es la tibia. El peroné está conservado, ¿sí? Pero la tibia sí está, o la famosa espinilla, ¿no? La tibia sí está dañada, ¿no? Eh, Esa es una fractura total. Cuando hablamos de parcial, parcial solamente se observa lo que es un trazo, pero aquí vemos un pequeño deslizamiento, ¿no? Entonces hay que fijar, eso se puede enyesar, pero aquí lo más recomendable sería este, fijar, ¿no? Puede ser una fijación interna por medio de tornillos, una cirugía y alinear lo que es el hueso. Si esto se deja así, se le pone nada más yeso, puede llegar a soldar, se forma lo que es un callo óseo, pero puede quedar chueco, ¿no? Puede quedar un poco de forma lo que es ese hueso. Muy bien. Quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Muy importantes las quemaduras. Son lesiones producidas en los tejidos blandos, ¿no? Por un agente térmico, un agente eléctrico, ¿sí? Un electroshock, ¿sí? O un agente químico, alguna sustancia química que puede llegar a quemar. Los especialistas clasifican conforme al agente que la causa en quemaduras por agentes físicos, sólidos, calientes, como planchas, estufas, líquidos en ebullición, es decir, líquidos que estén hirviendo, ¿sí? Como el agua o el aceite, ¿no? Como la imagen que tenemos ahí. Muchas veces esos mangos de los sartenes los dejamos hacia afuera, llega un niño, no sabe qué es, inocentemente agarra la olla y se echa el agua encima o el aceite encima y provocar una quemadura, ¿no? Quemaduras por agentes químicos como la gasolina, los ácidos, ¿sí? Quemaduras por agentes eléctricos, descargas eléctricas a diferentes voltajes,
¿sí? Agentes radioactivos, especialmente lo que son los rayos solares, ¿no? Que se pueden llegar a provocar una quemadura tipo grado 1. Muy bien, quemaduras según su profundidad, esta es la clasificación. Se clasifican quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado, quemaduras de tercer grado. Una quemadura de primer grado solamente se lesiona lo que es la epidermis, es decir, la capa superficial de la piel. Aquí vemos esta imagen. Esto lo puede provocar los rayos del sol, por ejemplo, cuando no te utilizas un protector solar, el sol te puede provocar ese tipo de quemadura, una quemadura superficial. ¿Cómo se manifiesta? Por enrojecimiento, sequedad de la piel, dolor, ardor, hipersensibilidad, es decir, aumento de la sensibilidad en esa área donde está quemado. Puedes utilizar nada más antisépticos, ¿sí? O incluso nada más con agua y jabón, estarse lavando todos los días, no pasa absolutamente nada, ¿no? Una quemadura de segundo grado abarca la epidermis y la dermis y se caracteriza por la formación de ampollas o flictenas, se llaman flictenas, como en la imagen, la segunda imagen, y dolor intenso, inflamación, lo que es esta área. Muy importante, jóvenes, no hay que romper las flictenas o las ampollas, no hay que aplicarse absolutamente nada. Muchos aplican pedazos de pollo así crudo, muchos aplican pedazos de carne, muchos aplican pasta, ¿sí? No hay que aplicarse nada porque eso va a condicionar a que hay una infección. ¿Por qué puede haber una infección? Porque recuerden que la piel es una capa protectora, es una barrera mecánica, es una barrera innata de nosotros con la que nosotros nacemos y que nos evita pues la infección, ¿no? Entonces, si hay una quemadura, se queman las capas de la piel y está expuesta a cualquier tipo de germen, ¿no? Entonces, se puede aplicar aquí, se pueden tomar analgésicos y aplicarse algún tipo de crema como la sulfadacina de plata que ayudan a pues a que se infecte la piel, ¿no? La herida. Entonces solamente con agua y jabón, lavarse aseos diarios con agua y jabón, mantener seco, seco, bien seco, que no esté húmedo y esto ayuda a evitar complicaciones. Por último, tenemos la quemadura de tercer grado. Afecta todas las capas de la piel, incluye vasos sanguíneos, se quema nervios, se quema el músculo, incluso se puede llegar a quemar hueso, ¿sí? Como podemos ver en la imagen. Es una quemadura ya un poco más aparatosa. Esto ya requiere de hospitalización, se requiere de control de líquidos, que le pongan suero al paciente, que le administren antibióticos, ¿sí? Incluso pueden llegar a utilizar algún tipo de tejido, algún tipo de piel, ¿sí? Para llegar a sanar, ¿no? Muchas veces ponen ahí como piel como de pescado y eso ayuda a regenerar un poco ahí la piel. Muy bien. Electrocuciones. Se definen las electrocuciones como las acciones de recibir una descarga eléctrica. Son accidentes que se presentan cuando las instalaciones y aparatos eléctricos se encuentran en mal estado o se encuentran unidos por medio de algún tipo de tape, ¿sí? Que no funciona como un aislante, o muchas veces los niños muerden, ¿no? Muerden lo que son los cables de un cargador, por ejemplo, la imagen. Este niño pues ya está muy grande, ¿no? No creo que sea capaz de morder ese cable, pero sí llegar a desconectar o conectar ese aparato, ¿no? Puede tener las manos llenas de agua y esto provocar una descarga eléctrica, ¿no? Los bebés pueden llegar a morder el cable conectado y sufrir una descarga, ¿no? Entonces, casi siempre las quemaduras producidas por las electrocuciones pues son de tercer grado, ¿no? Pueden llegar hasta músculo, hasta hueso. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos electrocuciones? Porque las eh, tres cuartas partes de nuestro cuerpo o dos terceras partes de nuestro cuerpo es líquido, es agua. Entonces el agua es un buen conductor de electricidad e incluso puede llegar hasta paro cardíaco, ¿no? Algún tipo de electrocución. Intoxicaciones se refiere a la exposición, ingestión, inyección o inhalación de alguna sustancia tóxica. ¿Cómo se clasifican los agentes tóxicos? Se clasifican como agentes tóxicos las sustancias naturales o sintéticas capaces de poner en riesgo la salud o provocar la muerte al entrar de manera accidental
al organismo, ¿no? Un veneno es un agente tóxico que se usa con el fin deliberado de causar la muerte o daño grave. ¿Sí? O una intoxicación es la reacción del organismo a un agente que para ese organismo específico es tóxico y la cual pone en riesgo la vida. Entonces, esos agentes tóxicos pueden ingresar al organismo por vía respiratoria, por vía cutánea, por vía digestiva o parenteral, ¿no? Algún tipo de inyección. ¿Sí? Incluso nos podemos llegar a intoxicar con algún tipo de medicamento, ¿sí? Con dosis altas, que muchas veces nos autorrecetamos o nos automedicamos algún tipo de medicamento sin conocer en realidad la dosis, ¿no? Eh, ¿qué productos nos pueden llegar a intoxicar? Medicamentos, productos de limpieza, las mamás hay que ponen algún producto químico en botellas de soda, por ejemplo, en alguna botella de jugo. Llega un niño, cree que es jugo, cree que es soda y lo ingiere y eso provocarle una intoxicación. Productos de jardinería, insecticidas, pinturas, solventes, bebidas alcohólicas y alimentos. Bebidas alcohólicas puede llegar a algún tope, ¿sí? De tanto alcohol que tiene un organismo, puede llegar a sufrir una intoxicación por alcohol, ¿sí? Incluso algunos alimentos, ¿no? Que pueden estar contaminados y eso provocarnos lo que es una gastroenteritis infecciosa. Muy bien. Heridas y hemorragias. Una herida es una lesión que causa pérdida de integridad de los tejidos blandos, la piel, músculos. Eh, Se menciona que las heridas en los tejidos blandos ocupan el primer lugar de frecuencia en atención de primeros auxilios, en el área de urgencias, ¿sí? Algún accidente donde hay una cortadura, si hay una separación del tejido y que requiera algún tipo de sutura, ¿no? Estas heridas pueden ser simples, pueden causar un grave daño y requerir manejo inmediato, ¿no? Pueden ser muy peligrosas dependiendo si afecten alguna arteria, algún tipo de nervio o este, o en el caso de algún tipo de herida. Es importante evitar la entrada de bacterias a una herida porque su curación se puede llegar a complicar. Muy bien, las heridas son abiertas cuando se aprecia lo que es la separación de los tejidos, una herida abierta, y existe hemorragia y las cerradas cuando la sangre se acumula debajo de la piel. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Una herida abierta, una herida cerrada. Una herida abierta, pues es visible, no hay separación de los tejidos. Una herida cerrada, pues solamente hay acumulación de sangre, como un moretón, por ejemplo, ¿no? Un golpe contuso que no provoca la, que se abra lo que es el tejido, pues ese se le conoce como una herida cerrada, ¿no? Entonces, la hemorragia, ¿qué es la hemorragia? La salida de sangre de las arterias o venas. Como las venas suelen ser más superficiales, es más frecuente que las heridas afecten a este tipo de vaso. Una lesión de una vena, deben ser controladas a la mayor brevedad para evitar una pérdida considerable de sangre. Muy importante, una hemorragia, jóvenes. Una hemorragia no hay que aplicar torniquete porque esto puede llegar eh, a que los demás tejidos que se encuentran, supongamos que tenemos una herida, una hemorragia en esta parte de aquí, entonces si nos aplicamos torniquete, evitamos que la sangre fluya hacia la mano y podemos tener alguna complicación en la mano porque no le llega la sangre suficiente. ¿Qué hay que hacer nada más? Una hemorragia hay que presionar con una gasa limpia, algún trapo limpio, presionar para que deje de sangrar, o en el caso de que es una herida muy grave, pues acudas o lleguen los servicios médicos, como la ambulancia, o trasladar al paciente a algún hospital, ¿sí? Para que se atienda a la mayor brevedad. Muy bien, lo que son los atragantamientos, una persona que se está ahogando, se produce este ahogo cuando algo se detiene en la garganta, ¿sí? Son accidentes muy comunes que pueden prevenirse con medidas simples como llevar a la boca trozos pequeños de alimento y masticarlos muy bien. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Masticar por lo menos 40 veces cada bocado para evitar, aparte para tener una buena digestión, pues evitar ahogarnos, ¿no? Sobre todo en los niños, en los neonatos o niños
que pues se echan una infinidad de cosas a la boca. Puede ser comida, puede ser una moneda, puede ser un frijol, puede ser lo que sea, ¿no? Y puede llegar a tener este tipo de complicación. Otra cosa muy importante es evitar hablar o reír cuando tengas alimento en la boca. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, entra aire a la laringe, alimento puede entrar a la laringe y eso provocar que se introduzca alimento a la laringe o a la tráquea y obstruir algún tipo de bronquio, ¿no? Entonces eso es muy muy importante. Muy bien, casi siempre ocurre porque la persona hace una inspiración forzada al reír, toser o estornudar y eso hace que se abra la epiglotis y se introduzca al, a la vía aérea, ¿no? En niños se debe a que se llevan a la boca objetos, juguetes pequeños, que son fácilmente de obstruir el paso del aire. Si bien es difícil prevenir que los alimentos causen obstrucción, sí es posible evitar que los niños jueguen con objetos pequeños que puedan desencadenar asfixia. Muy bien, entonces hay dos tipos de ahogamiento, ¿no? O de obstrucción. Una obstrucción total, el paciente, como en la imagen ahí, hace el signo universal de que se está ahogando, ¿no? Entonces, cuando nosotros no escuchemos ningún tipo de sonido en el paciente, eh, hay una obstrucción total. ¿Qué hay que hacer? Se aplica lo que es la maniobra de Heimlich. Ese se lo voy a dejar como de tarea para que lo investiguen. Se aplica, se pone detrás del paciente, ¿sí? Se hacen unas compresiones en el tórax, en el abdomen, hacia el tórax, y el paciente pues va a tratar de expulsar el objeto por medio de esas compresiones, ¿no? Cuando hay una obstrucción parcial, cuando el paciente puede hacer algún tipo de sonido, ¿no? Entonces el paciente empieza a toser, por ejemplo. ¿Sí? El de obstrucción total no puede toser absolutamente nada, ¿no? Entonces la parcial, si empieza a toser y lo único que tenemos que hacer es no aplicar mano de Hellish, simplemente es ayudarle con unas palmadas en la espalda y decirle que siga tosiendo hasta que logre expulsar el objeto. Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque así pueden evitar pues, la muerte de alguna persona o de algún familiar incluso, ¿no? Muy bien, con esto terminamos este bloque de prevención de accidentes. Gracias.